Composición de funciones. En la clase de ayer definimos lo que era la composición de funciones. Hoy vamos a hacer algunos ejemplos en los cuales vamos a hacer lo siguiente. Vamos para estos ejemplos que vamos a resolver allá. F compuesto G, G compuesto F y vamos a hallar también el dominio de F compuesto G. El dominio de F compuesto G. Bien. Vamos a tomar las siguientes funciones. F de x, que sea igual a 3x al cuadrado más 2. Y g de x, que sea la función 1 menos 2x. Este será nuestro primer ejemplo. Veamos entonces. F compuesto G, por definición, es f evaluado en g de x. Es decir, a la función f la vamos a evaluar en 1 menos 2x. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, donde tengamos a la variable x en la función f, tenemos acá 3, acá tendríamos x. Donde teníamos antes x, ahora vamos a escribir 1 menos 2x. Tenemos acá entonces 1 menos 2x. Y procedemos a hacer la cuenta. Procedemos aquí a hacer la cuenta. ¿Cuánto da esto entonces? Esto será 3 y el cuadrado de este binomio es 1 menos 4x más 4x al cuadrado más 2, de modo que esta compuesta resulta ser lo siguiente. Tenemos acá 4 por 3, 12x al cuadrado, menos 12x. Tenemos 3 más 2, tenemos más 5. Y esto es la compuesta. Esta será F composición G. A ver, quiero que hagan ustedes G composición F. Es decir, van a hacer G composición F. Y esto por definición, ¿qué es? G evaluado en f de x. Es decir, a la función g ya no la voy a evaluar en x, sino en f de x, que es 3x menos 2. 3x al cuadrado, perdón, más 2. A ver, y quiero que me digan cuánto da eso, esa evaluación.
vamos a ver entonces. En la función g de x, que es 1 menos 2x, tenemos 1 menos 2x, donde teníamos anteriormente x, ahora vamos a escribir 3x al cuadrado menos 2, bueno, más 2. ¿Cuánto da este resultado entonces? Menos Tenemos, 6x al cuadrado menos 3. acá tenemos 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado, y acá tenemos menos 4 más 1, queda menos 3, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahí tenemos entonces esa composición. Podemos ver, por otro lado, la composición. Algo que podemos analizar directamente de este ejemplo es lo siguiente. ¿La composición de funciones es conmutativa? ¿Sí o no? La composición de funciones es conmutativa, es decir, f compuesto g es igual a g compuesto f. No, No, ¿verdad? Entonces, en general, esto que está aquí, en general, no es cierto. En general, no es cierto que la composición de funciones sea conmutativa. ¿Hay casos en los que sí es conmutativa? Sí, hay casos en los cuales la composición de funciones resultan ejemplos en los cuales sí conmuta, pero no quiere decir que siempre lo haga. No quiere decir que siempre lo haga. Entonces, tener eso presente. Vamos a ver ahora el dominio. ¿Cómo queda el dominio de la función f compuesto g? F compuesto g resulta que es una función polinomial, ¿verdad? Es una función polinomial. ¿Y cuál es el dominio de una función polinomial? Todos los reales. Entonces, si tenemos también eso, el dominio de cualquier función polinomial es el conjunto de los números reales. Tengan en cuenta que una función polinomial es de la forma p de x igual a sub n, x a la n hasta a sub 1x más a sub 0. Es decir, una función polinomial es una combinación de potencias de x, pero donde son potencias enteras positivas. Son potencias enteras positivas. Las funciones que vimos ayer como funciones potencia, ¿sí? Esas que vimos ayer como funciones potencia, se pueden combinar haciendo sumas, restas, productos para generar funciones de este estilo, funciones polinomiales. Entonces, teniendo las funciones polinomiales, vamos a decir que estas funciones tienen dominio todos los reales. Acá es importante decir que los a sub i's son números reales para cualquier índice, para cualquier i, ¿vale? Son números reales. Bien, vamos para el segundo ejemplo. El segundo ejemplo vamos a tomar la siguiente función. F de x va a ser igual a raíz de x, va a ser igual a raíz de x más 2x más 1. Bueno, vamos a dejarlo así, más 2x simplemente. Y g de x será la función x al cuadrado menos 1. De esta manera. Quiero que hagan ambas composiciones, f compuesto g, g compuesto f, y luego que hallen el dominio de f compuesto g. A ver, hagan eso y ya lo revisamos.
¿Listo, muchachos? ¿Qué les dio? A ver, F compuesto G. ¿Qué les dio? Profe, pues yo le iría, pero no estoy segura. Habla un poco más fuerte, no se escucha mucho. ¿Cómo? Perdón. Eso, así. Habla así. Ahora sí. Por favor, continúa. Profe, bueno, a mí me dio 2x al cuadrado más x raíz de -1 menos 2. Pero pues no sé si me quedaría bien. Hay que tener en cuenta, a ver, acá como es la definición. Esto es F evaluado en G de X. ¿Bien? Es decir, esto será simplemente tomar la función G de X y evaluarla dentro de la función F de X. Es decir, la función F de X es raíz de X más 2X. Acá en estos espacios vamos a escribir X al cuadrado menos 1 y acá X al cuadrado menos 1. ¿Sí? Es decir, esto quedará como la raíz de X al cuadrado menos 1 más 2X al cuadrado menos 2. ¿Sí? Quedará de esa manera. Ahora, vamos a hacer la otra compuesta. G compuesto F de X. ¿Quién es? Es G de F de X. Esto es G evaluado en la raíz cuadrada de X más 2X. Y por lo tanto esto será raíz cuadrada de X más 2X al cuadrado más 2 por la raíz cuadrada de X más 2X. Ah, espera, no, perdón, esto es todo menos 1. Menos 1. Y bueno, ahora resolvemos este cuadrado. Resolvemos este cuadrado, que ¿cómo quedará este cuadrado? Este cuadrado queda el cuadrado del primero. ¿Quién será? X. El cuadrado del primero que será X. ¿Sí? El cuadrado, el doble producto sería más 4X raíz de X más el cuadrado del segundo que es 4X al cuadrado y todo esto menos 1. ¿Bien? Todo esto menos 1. Bien, así como tenemos esto, no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el dominio de la primera compuesta de F compuesto G? ¿Cuál será ese dominio? Acá tenemos que X al cuadrado menos 1 debe ser positivo, ¿verdad? Por lo demás no hay problema, el problema lo tiene acá esta parte de la raíz. ¿Y eso cuando es positivo? X al cuadrado menos 1 cuando es positivo. Ahí deberíamos hacer un cementerio y encontramos el resultado de menos infinito a menos 1 cerrado unido con desde 1 hasta infinito así. ¿Bien? Profe, yo no entiendo cómo sacar el dominio, eso es lo que me tiene confundida. A ver, el dominio para esta función tengo que ir mirando parte por parte. Vamos a mirar aquí. Estamos hallando el dominio de esta función f con posición g, cuyo resultado nos dio la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, esto más 2x al cuadrado menos 2. Entonces empezamos a mirar parte por parte. El dominio, como vimos anteriormente en el resultado de combinaciones de funciones, el dominio de una suma de funciones es la intersección de los dominios, ¿cierto? Resulta que esta función que está en la parte final, el 2x al cuadrado menos 2,
tiene como dominio los reales. ¿Por qué? Porque es una polinomial. Tiene dominio los reales. Ahora, entonces, hay que averiguar cuál es el dominio de la primera parte. El dominio de la primera parte tiene una restricción. ¿Cuál es la restricción? Que lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Es decir, x al cuadrado menos 1, tiene que ser mayor o igual que 0 para que eso esté bien definido. Esa es la restricción que identificamos. Y bueno, ahora trabajamos con esta desigualdad. Con esta desigualdad deben hacer un cementerio. Deben hacer un cementerio para encontrar los intervalos de solución. El intervalo en el cual eso tiene solución es precisamente de menos infinito a menos 1 cerrado, unido con de 1 cerrado a infinito. Bueno, hay un ejemplo sencillo que vamos a hacer aquí. Es parecido al anterior, tercer ejemplo. Teniendo en cuenta lo siguiente, f de x va a ser simplemente x al cuadrado y g de x va a ser igual a raíz de x. Quiero que hagan ambas compuestas y quiero que me den el dominio de ambas compuestas. Entonces, f composición g. Quiero que me digan cuánto es, qué función es g composición f, qué función es el dominio de f composición g y el dominio de g composición f. Cuando vayan teniendo resultados, me los van diciendo. Profe, puede subir un poquitico para el ejercicio anterior. Profe, una pregunta, ¿cuál es el dominio de G compuesta en F en el anterior? No, no lo pedía. Ah, ok. En el primer y segundo ejemplo solo pedía el dominio de f compuesto g. Si quieren hallar el dominio de g compuesto f, miremos. Acá el primer sumando es x, es polinomial, dominio los reales. El tercer y cuarto sumandos también son polinomiales, dominio los reales. Es decir, lo único que tiene restricción es el segundo sumando. ¿Cierto? Este segundo sumando es el único que tiene restricción. ¿Cuál es la restricción? La tiene raíz de x, es decir, que x tiene que ser mayor o igual que 0 y con esto tengo el dominio de esta composición. El dominio Entonces sería entonces, como ¿cómo de sería? 0 como hasta infinito positivo. Sí, sería de 0 cerrado hasta infinito. Profe, la respuesta sería X. A ver, respuestas. En la primera, ¿quién sería? ¿X? Sí, La X. segunda, X. Pues no sé. dominio de f compuesto g Los reales. y dominio de g compuesto f. Reales.
Los reales. Bien. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? No, profe, sí, está bien. No lo escuché. ¿Puede repetir, por favor? Ahí está bien, profe. Listo. Bien. Entonces, bueno, por ejemplo, si esto fuera un examen, un punto en el examen que fuera así de completar, este punto lo hubiese quedado mal. ¿Por qué? Por ejemplo, F compuesto G. Si yo hago F compuesto G, que es F de G de X, esto sería entonces raíz de X al cuadrado. Estamos diciendo que esto es exactamente X, ¿vale? Y estamos diciendo que el dominio de esta composición es los reales. Dicho esto, entonces F compuesto G debe poderse evaluar en -1, ¿cierto? Debe poderse evaluar en -1 porque estamos diciendo que el dominio es los reales. Pero por la definición, ¿cuánto es raíz de -1 al cuadrado? Ojo, en los reales. No, profe, no existe porque es imaginario. No existe. Mucha atención. Esto, si nosotros vamos paso a paso, raíz de -1 es la unidad imaginaria y al cuadrado es -1. Está dando lo mismo. Vale. Pero ¿qué ocurre? Que este resultado y no lo podemos aceptar acá. ¿Por qué? Porque es una función y estas funciones, como dijimos hace unas clases, vamos a trabajar con funciones reales en una variable real. Es decir, la Profe, variable entonces que serían reales ingresa debe positivos. ser real y el resultado también debe ser real. Si no, simplemente vamos a decir que no está definido. Ojo, que no está definido no quiere decir que no se puede hacer. No está definido en términos de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Entonces, esto acá tiene problema. ¿Sí? Tiene precisamente ese problema de qué se puede hacer en este caso. Entonces, ¿esto qué será? ¿Será que es precisamente X? Y bueno, en este caso tenemos ese detalle. Ahora, vamos a hacer lo mismo con F compuesto G. Perdón, G compuesto F. G compuesto F se puede evaluar, por ejemplo, en -3, ¿cierto? Profe, ¿y estaría mal decir que el dominio de los reales positivos? Vamos, primero analicemos cuál es el problema de cada una de estas y luego vemos qué se debe hacer para corregirlo. G compuesto F evaluado en -3. Por definición, ¿quién es? A ver, voy a escribir primero G compuesto F. ¿Quién es por definición? Esto es G evaluado en F de X, es decir, G es la raíz cuadrada y esto es X al cuadrado, ¿sí? De X al cuadrado. Voy a escribirlo de esta manera, de X al cuadrado. ¿Bien? De X al cuadrado. Entonces, acá también hemos dicho que G compuesto F era X. Por ejemplo, esto evaluado en -3, ¿cuánto debería dar? -3, según lo que dijimos aquí. Pero, si yo hago esto paso a paso, ¿qué queda? Raíz cuadrada de -3 al cuadrado. -3 al cuadrado es 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, aquí no me dio -3. Profe, es que entonces está mal la de G compuesto F. Entonces, aquí hay un detalle con estas expresiones. Esto, por ejemplo, no es correcto. G compuesto F no es X. G compuesto, G compuesto F es valor absoluto de X. Es valor absoluto de X. Bien. No es X. Y el dominio de G compuesto F sí es los reales. Dominio de G compuesto F sí es los reales. Entonces, de esta manera, con G compuesto F como valor absoluto de X, el dominio podemos ver que sí es los reales.
Pero de f compuesto g, el dominio no es los reales, el dominio es los reales positivos unidos con el 0, es decir, desde 0 a infinito cerrado en 0, y de esa manera sí será x. De esta manera sí será x. Es decir, esto es x, pero en este dominio. ¿Vale? Es x, pero en ese dominio. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Hay que tener cuidado aquí con esos detalles, precisamente por cómo se comportan los dominios. ¿Bien? ¿Cómo se comportan los dominios? Hay que tener en cuenta, muchachos, que una cosa es lo que yo vea algebraicamente y otra cosa es lo que ocurre como funciones. Aquí, para que tengamos una idea de esto, no es lo mismo escribir f de x igual a x como función que escribir g de x de esta manera. No es lo mismo escribirlo como bueno, vamos a poner acá, raíz cuadrada, a ver, de x elevado al cuadrado. No es lo mismo, que algebraicamente son equivalentes, pero como funciones no. ¿Por qué? Porque el dominio de la primera función es los reales. El dominio de esta segunda función es de 0 a infinito. Entonces no son lo mismo. Así algebraicamente sean equivalentes. Así algebraicamente sean equivalentes. Les muestro otro ejemplo de expresiones que son algebraicamente equivalentes, pero como funciones no son iguales. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a poner x menos 1. Y acá en g de x vamos a poner x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Si ustedes observan, x al cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Es decir, que yo puedo escribir esto como x menos 1 por x más 1. Y si simplifico el x más 1, me queda también algebraicamente me queda x menos 1. Algebraicamente. Pero mucha atención. ¿Cuál es el dominio de la primera función? Esta primera función tiene como dominio todos los reales. Pero esta segunda función tiene como dominio, esta función de acá tiene como dominio todos los reales excepto el menos 1. Porque cuando tenemos aquí el menos 1, el denominador se hace 0 y eso no lo puedo permitir, ¿verdad? Entonces observe, no tienen el mismo dominio. Si no tienen el mismo dominio, no son la misma función. Más allá de que sean algebraicamente equivalentes. ¿Bien? Algebraicamente equivalentes pueden ser lo mismo, pero como funciones no son lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, por ejemplo, cuando se hacen compuestas, cuando se hacen manipulaciones de este estilo. El hecho de que algebraicamente yo haga esto, resulta que para poder hacer esto, eso que nosotros normalmente decimos que se simplifica, eso de se simplifica, es un término más o menos coloquial, porque realmente lo que vamos a hacer es multiplicar en denominador y en el numerador esta expresión, 1 sobre x más 1, en ambos lados. 1 sobre x más 1 en ambos lados. Es decir, vamos a dividir numerador y denominador por x más 1. Pero para poder dividir en eso, algo que debe cumplirse, ¿qué es? Esto se puede hacer si x más 1 no es 0. Si x más 1 no es 0. ¿Cierto? Se puede hacer si x más 1 es diferente de 0.
porque yo no puedo dividir en cero. No puedo dividir en cero. Entonces, siempre que ustedes simplifiquen algo de este estilo, tengan en cuenta que cuando, entre comillas, estoy simplificando expresiones algebraicas, tengo que tener cuidado con qué ocurre en términos del dominio. No es que yo acá me quito el problema y ahora el dominio es todos los reales. No, porque para quitar esto, entre comillas, quitar esto, lo puedo hacer suponiendo o estableciendo que x es diferente de -1. Entonces, esto de acá, la función que está en azul y la función que está en blanco son iguales, pero ¿cuándo? Son iguales para cualquier valor diferente de -1. Y con eso puedo establecer el dominio. Entonces quiero que, aprovechando que estamos viendo acá esta parte de composición y que salen ejemplos como este, tener mucho cuidado. Y dicho esto, quiero volver a algo. Antes nosotros habíamos hecho un ejemplo en el cual no tuvimos el cuidado necesario. En este ejemplo que está aquí, observen, acá tengo este x que escribimos aquí, realmente es raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Es decir, que esta x que está aquí, Sí, profe. esta x que está acá, esto está definido solamente en el intervalo de 0 a infinito. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, esto, voy a escribirlo acá en amarillo, esto era raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. Aquí tal vez no lo podíamos percibir porque estaba mezclado en lo demás. Por eso quise hacer el tercer ejemplo. ¿Bien? Porque en algunas ocasiones hacemos manipulaciones de este estilo, pero no puedo perder de vista de dónde proviene. ¿De dónde proviene? El hecho de dónde provenga va a determinar cómo va a ser el dominio y cómo va a ser el comportamiento de esa parte. ¿Bien? Es decir, aquí en este ejemplo, como en el ejemplo 3, hay que tener cuidado con, una cosa son las propiedades de las operaciones, muchachos, pero otra cosa es hacer el análisis como funciones. Y creo, o al menos espero, que con estos dos casos que les muestro aquí, con estos dos casos que les estoy mostrando acá, podamos entender que una cosa son las expresiones algebraicas equivalentes y otra cosa son las funciones equivalentes. Como expresiones algebraicas, estas dos son equivalentes, pero como funciones no son lo mismo. Empezando, ¿por qué? Porque no tienen el mismo dominio. No pueden ser entonces la misma función. Entonces, ese detalle para que tengamos cuidado cuando nosotros estemos haciendo algunas manipulaciones algebraicas, y eso no solamente ocurre en composiciones de funciones. Más adelante van a encontrar ustedes también expresiones en las cuales van a hacer manipulaciones, y de hecho esto lo van a estar haciendo un montón. Lo van a estar haciendo un montón, ¿cierto? Este tipo de simplificaciones, cuando estemos en límites, cuando estemos en derivadas, cuando estén en otros cursos, van a seguir haciendo simplificaciones. Y si algún día llegan a encontrarse algo como lo que tenemos acá escrito para g de x, tengan muy presente esto, muy presente eso. Esa simplificación se hace entre comillas, pero suponiendo algo, ¿bien? Entonces, cuando uno supone cosas de este estilo, puede obtener algunas soluciones, pero siempre debe suponer lo otro también, ¿vale? En el curso de cálculo 3, hacer manipulaciones de esta forma hay que hacerlas con mucho cuidado, con mucho cuidado. Allá básicamente se van a encontrar funciones con varias variables. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que ustedes estén resolviendo algo de este estilo. X al cuadrado menos y cuadrado sobre x más y es igual a 2. No sé, vamos a escribir esto así. Uno tal vez haría inicialmente esto. El x al cuadrado menos y cuadrado lo escribe como una diferencia de cuadrados
¿sí? Y simplifica esto, igualando, por ejemplo, esto. Bueno, vamos a ponerlo a 0 para que la cuenta sea más sencilla. Igualando, por ejemplo, esto a 0. Igualando, por ejemplo, esto a 0. Pero cuando yo simplifico esto, acá lo hago, pero siempre, y vamos a tratar de hacerlo acá en el curso, vamos a escribir algo de este estilo. Lo hago suponiendo que X es diferente de Y, ¿cierto? Para que X más Y sea, perdón, X es diferente de menos Y. Es diferente de menos Y. ¿Para qué? Para que X más Y no sea 0. Y ahora entonces tenemos esto. Pero ojo, esto solamente es un caso. ¿Cuál caso? El caso en el que X más Y es diferente de 0. Y acá entonces obtenemos, bueno, la solución es que X es igual a Y. Listo. Pero ¿será que puede haber otro caso? ¿Será que se puede analizar esto de otra manera? Entonces habrá que explorar las opciones cuando, por ejemplo, este primer caso, voy a escribirlo mejor así. Este primer caso se consigue como, primero, si X más Y es diferente de 0. Entonces, se consigue esto. Bien. Segundo, siempre deben suponer qué pasa en el otro caso. En este ejemplo es muy sencillo. Si X más Y es igual a 0 al estar en el numerador y denominador, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que esto nos va a conducir precisamente a una indeterminación. A ver, por ejemplo, ¿de dónde puede proceder esto? Voy a modificar esto un poco. Y voy a cambiar entonces esto de acá, para que tenga un poco más de sentido ambos casos. Supongo que acá tengo que X al cuadrado menos Y cuadrado es igual a X más Y. ¿Bien? Cuando yo, entre comillas, paso a dividir X más Y, acá me quedará 1. Y entonces, aquí en esta parte, si supongo que X más Y es diferente de 0, y por lo tanto simplifico, ¿qué debo obtener acá? Que X menos Y va a ser igual a 1, y por lo tanto, X es igual a Y más 1. ¿Bien? Hasta ahí, vamos bien. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si X más Y es igual a 0? Porque si X más Y es igual a 0, X más Y es igual a 0, entonces se satisface esta ecuación, ¿cierto? Se satisface esta ecuación. Entonces, si X más Y es igual a 0, la ecuación se satisface. ¿Cuál ecuación se satisface? Observe. Tenemos la ecuación X al cuadrado menos Y al cuadrado es igual a X más Y. ¿Esto se cumple? Sí. ¿Por qué? Porque X al cuadrado más Y al cuadrado menos Y al cuadrado es X más Y por X menos Y. ¿Y esto cuándo es igual a X más Y? Entonces, si X más Y vale 0, aquí me queda 0 igual a 0. Se cumple. Pero ¿esto qué otra solución me ofrece? Mucha atención, porque si X más Y es igual a 0, entonces Y es igual a menos X. Aparece otra solución. ¿Sí? No solamente aparece esta, que si quieren la podemos escribir como Y igual a X menos 1. No solamente aparece esta solución, sino aparece esta otra. Entonces, en cursos como por ejemplo en el cálculo 3, que ustedes van a trabajar algo más de este estilo, van a trabajar problemas más de este estilo, ¿qué ocurre? Que si yo pierdo de vista este hecho de que cuando divido o simplifico una expresión, realmente estoy tomando solamente un caso, si pierdo de vista eso, pierdo la otra solución. Pierdo la otra solución. Y acá, solamente por poner un polinomio de grado 2, puede ser que pierda más información. Entonces, quiero que en adelante tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Quiero que tengan mucho cuidado con eso. No es simplemente simplificar y ya está. No. Cuando simplifiquen algo, sepan que están tomando un caso. Están tomando o suponiendo que ocurre algo.
pero es posible que eso que estoy suponiendo que ocurre, por ejemplo, que x más y sea diferente de 0, puede ser que eso no se cumpla. Entonces debo suponer el otro caso también. Y en algunos de ellos, al suponer ambos casos, obtengo una solución con cada caso. Puede ser que en otras ocasiones, al suponer el otro caso, no obtenga nada y por lo tanto no vea la diferencia. Pero acá les estoy mostrando un ejemplo donde sí hay diferencia. Bien. Hay algunas propiedades que nosotros tenemos o entendemos que tenemos aprendidas de lo que estudiaron en el colegio, lo que estudiamos en el colegio, pero cuando llegamos a cursos como el cálculo 1, que ya se empieza a manejar esto de una manera un poco más formal, con más cuidado, entonces uno se da cuenta que las propiedades están, sí, pero hay que ir agregándole más ingredientes. Hay que ir contemplando más cosas. ¿Bien? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque si vamos por los cursos de cálculo simplemente trabajando con las propiedades sin tener cuidado, vamos a cometer muchos errores, como por ejemplo este que estamos mostrando aquí en pantalla. Todo esto para que podamos hacer estas cuentas con cuidado. En este curso van a aparecer varias, pero en el de curso de cálculo 3 aparecen con mucha más frecuencia. Y a veces eso es algo que les cuesta cuando llegan al curso de cálculo 3. ¿Por qué? Porque no tienen ese dominio, ese dominio en la manipulación de expresiones algebraicas, teniendo todos los cuidados y teniendo en cuenta todos los detalles. Vamos a hablar ahora, muchachos, de otra forma de generar funciones. Hasta el momento nosotros hemos conocido algunas funciones básicas, ¿sí? Algunos ejemplos especiales, tenemos ejemplos de polinomios, ejemplos de las raíces. También ya construimos las funciones potencia, ¿cierto? Cómo son las formas de las funciones potencia, de x al cuadrado, de x al cubo, si el exponente es par, impar, si es positivo, negativo, ¿bien? Las de 1 sobre n cuando n es par, 1 sobre n cuando n es impar. Bueno, tenemos esas funciones potencia. Con el resultado de combinaciones de funciones, con esas funciones potencia, podemos generar nuevas funciones. Podemos generar nuevas funciones y esas funciones que se generan a través de sumas, restas, productos, sobre todo esas sumas, restas y productos de funciones potencia con exponentes positivos. ¿Qué ocurre? Que generan las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales son sumas, ¿cierto?, de funciones potencia. Es decir, que una función polinomial de hecho es una combinación de funciones potencia, donde los exponentes son todos enteros positivos o 0 para el caso de la constante. Una vez tenemos ya funciones polinomiales, las potencias, las raíces, podemos generar otro tipo de funciones, que son las funciones racionales, ahora siendo cociente de polinomios. Estas funciones racionales no son del todo ajenas a nuestro conocimiento y ya podemos analizar, ya hemos analizado de hecho algunas características de estas funciones racionales, por ejemplo, el dominio de ellas. Más adelante vamos a analizarlas con más detalle. Estas funciones racionales van a tener un apartado bastante específico en la siguiente sección, ya veremos posteriormente. También ya vimos cómo generar nuevas funciones a través de la composición de funciones. Si yo hago composición de funciones, tengo nuevas funciones. Hay que tener mucho cuidado con el tema del dominio. Pero ahora vamos a hablar de otra forma de generar funciones y son las transformaciones. Transformaciones de funciones. Entonces vamos a escribir aquí las transformaciones. De funciones.
A ver, acá tenemos disponible nosotros una tablita en la cual dice, si tengo una función y igual a f de x y una constante positiva, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, le sumo externamente la constante o le resto la constante? O ahora se la sumo internamente o se la resto, la constante positiva. ¿Qué le pasa a la función? Acá tenemos una tablita, pero yo quiero que esta tablita nosotros la descubramos. Hay otra tabla con respecto a compresiones y estiramientos. Y ahora si tengo una constante que está multiplicando la función, ¿qué pasa con la función si la constante es mayor que 1? ¿Qué pasa con la función si la constante está entre 0 y 1? ¿Qué pasa con la función si ahora multiplico por la constante internamente? ¿Y qué pasa con la función si multiplico por la constante internamente, pero ahora por un valor mayor que 1? Quiero que abran el GeoGebra y vamos a hacer esto a partir de la deducción con un ejemplo. Entonces vamos a construir aquí un ejemplo. Yo voy a construir acá un ejemplo. Nuestra función base es la función y igual a x al cubo. Esta será nuestra función base. Quiero que abran el GeoGebra y vamos haciendo algunas cosas. Entonces, lo primero que quiero analizar es lo siguiente, muchachos. Voy a tomar una constante, todo el tiempo voy a tomar una constante positiva. Quiero ver qué pasa cuando yo a esta función base, f de x, que es x al cubo, a esta función, por ejemplo, le sumo una constante. Esta nueva función, ¿qué pasa con ella geométricamente? ¿Qué pasa con esta función si yo le resto una constante? Entonces, para hacer esto, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente en GeoGebra. Vamos a tomar acá la función, le voy a aumentar el tamaño del trazo. Ese tamaño del trazo para que se pueda ver un poco mejor. Vamos a ponerla en color azul y aumentamos a 9 el tamaño del trazo. Entonces, ahora quiero construir la siguiente función. Y igual, y mucha atención cómo la voy a escribir. Voy a escribirla por ahora así, x entre paréntesis al cubo, y acá le voy a sumar una constante, le voy a sumar 2. Quiero que me describan con sus palabras qué le pasó a la función. La función se ha desplazado 2 unidades hacia arriba, profe. Entonces, la función se ha desplazado 2 unidades hacia arriba. Tal vez cuando uno ve así a simple vista la función, esta partecita lo puede llegar a confundir, ¿cierto? El hecho de que acá se vea esto más ancho y acá más angosto, tal vez uno podría decir o pensar que haya ocurrido algo más. Entonces, yo acá podría también restarle. Ahora en vez de sumarle, le voy a restar esta cantidad. Y veamos qué pasa. Ahora se desplazó hacia abajo. Pero vamos a hacer algo incluso mejor. A esto quiero que lo escriban así. Lo escriban como x elevado al cubo y a esto le van a escribir más a, la letra a, y le dan enter. Y ahí que les dice, ¿quiere crear un deslizador? Y le vamos a decir sí, crear deslizador. Y observen qué es lo que hizo esto. Acá me aparece algo que cuando yo lo muevo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo variar el valor de a. Es Pero, decir, yo profe, ahí esto, lo que está haciendo, variando es el rango, ¿cierto? El rango de la función. estoy construyendo nuevas funciones. Estoy construyendo nuevas funciones. Mm, El deslizador me permite construir infinitas funciones. Observen, acá tengo una función. Esta es una función. Si muevo el deslizador, ahora es otra función. ¿Bien? Es otra función. Acá tenemos otra función. Ya después vamos a ver qué comparación tiene el rango de una con respecto a la otra y eso depende de los efectos. Aquí para lo que será el tema del deslizador, denle en clic derecho ahí donde está el deslizador y le dan en propiedades de objeto y acá aparece en esta pestaña donde dice deslizador, aparece el valor mínimo. Yo quiero que el mínimo sea 10, bueno, menos 10, que el máximo sea 10
y ya está. A este deslizador, en la parte de básico, le voy a cambiar el nombre. Yo ya no quiero que se llame A. Que como he visto que esto lo que hace es un desplazamiento en vertical, le voy a poner así. Así como de desplazamiento vertical. Y listo. Entonces, le damos clic en la parte de afuera y observe que incluso el nombre del deslizador ha cambiado. Esto me permite ver de manera dinámica cuál es el efecto de sumar y restar. Voy a aumentar el grosor de esta también. Entonces observe, si yo sumo o resto a la función, veamos el valor del deslizador. Por ejemplo, aquí está en 0. Cuando le sumo 0, ¿qué debo esperar? Que no pase nada. Ahí está, una encima de la otra. Está una encima de la otra. Cuando empiezo a sumar una cantidad positiva, ¿qué ocurre? Que se desplaza verticalmente hacia arriba. Si empiezo a aumentar una cantidad positiva, acá lo vemos. Si empiezo a sumar una cantidad negativa, por ejemplo, acá el deslizador toma valor menos 5. ¿Qué ocurrió con toda la función? Se desplazó 5 unidades hacia abajo. Bien, entonces vamos a ir escribiendo esas observaciones. De acuerdo a lo que aparece acá en la tabla, me parece que tiene un poco más sentido si lo vamos viendo en acción. Entonces, si le sumamos una cantidad positiva a una función, ¿qué pasa con la función? Se desplaza verticalmente hacia arriba C unidades. La misma cantidad de unidades que le estoy sumando. Acá en este caso podemos verlo en la gráfica. Por ejemplo, acá le estoy restando 5. El deslizador vale menos 5. Y si ustedes observan, voy a aumentar acá un poco la escala para que se vea el menos 5. Si ustedes observan, acá quiero analizar esto con dos valores. Un primer valor es la imagen en 0. Este punto 0, 0, ¿a dónde se desplazó? Se desplazó al punto 0, menos 5. Es decir, ¿cuánto se desplazó ese punto? 5 unidades hacia abajo. Pero no solamente ese punto, todos los puntos. Vean, por ejemplo, este punto que es el 1,1. ¿Hacia dónde se desplazó? Se desplazó hacia acá. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? 1, menos 4. Es decir, este desplazamiento en vertical está afectando la segunda componente. Precisamente le está restando 5, la misma cantidad de unidades que lo estoy desplazando. ¿Bien? Entonces, eso es lo que dice acá en la tabla. Si yo le sumo una cantidad positiva, toda la gráfica se desplaza la misma cantidad de unidades hacia arriba. Si yo le resto una cantidad positiva, toda la gráfica se desplaza hacia abajo la misma cantidad de unidades. Ahora vamos a ver el efecto de sumar o restar en la parte interna. El efecto de sumar o restar en la parte interna. Entonces, aquí en GeoGebra, en la parte izquierda, yo puedo deshabilitar la vista de esas funciones y voy a construir una nueva función. Esa función será y igual, abro paréntesis y acá voy a poner x más, vamos a ponerle b. Todo esto elevado al cubo. ¿Bien? Y le doy enter y ahí me pregunta, ¿quiere crear un deslizador? Vamos a darle que sí, que cree el deslizador. Y ahí tenemos esta función. Vamos a aumentarle de una vez el grosor del trazo. El color, no sé si ven bien el morado, ahí se ve bien el morado. Señor. Sí, señor. Listo, vamos a dejarlo entonces morado. Es que hay algunos colores que tal vez no se ven bien. Por ejemplo, yo acá veo bien el amarillo, pero no sé si ustedes ven bien ese amarillo. Tal vez puede ser que se pierda un poquito. ¿Sí? Sí, también. Tal vez algunos no alcanzan a ver algunos colores. Entonces vamos a tratar de dejar estos colores así más oscuros, este que está en morado. Y observen, acá de una vez me creó un deslizador. Yo a este deslizador también le puedo dar propiedades de objeto y también voy a decirle, bueno, yo quiero que empiece en menos 10 y
vamos a decirle que termine en 10. Y en la parte de básico le vamos a cambiar el nombre. Esto va a ser un deslizador que hace un desplazamiento en horizontal. Y ahí le cambiamos de una vez el nombre. Entonces quiero que miren, en este momento el deslizador está en 1. Si movemos el deslizador a 0, ¿qué pasa aquí en 0? Que queda la misma función, ¿cierto? Ahí vemos, una está encima de la otra. La morada está encima del azul. ¿Qué pasa cuando el deslizador es positivo? Es decir, cuando le estoy sumando internamente algo positivo. ¿Qué ven? Se desplaza hacia la izquierda. Exactamente. Observen, acá le estoy sumando, miren la función. Le estoy sumando 5 unidades internamente, pero ¿qué pasó con la gráfica? Se desplazó 5 unidades hacia la izquierda. 5 unidades hacia la izquierda. ¿Qué pasa si ahora en lugar de sumarle algo positivo le sumo algo negativo? Entonces volvemos aquí al 0 y ahora empiezo a sumarle algo negativo. Vamos a sumarle por aquí -4. ¿Qué pasó cuando le sumo -4? Internamente, es decir, cuando estamos restándole algo ahí internamente, que esto se está moviendo hacia la derecha. ¿Cuánto? 4 unidades. Y podemos verlo punto a punto. Cada punto se está desplazando exactamente 4 unidades. Cada punto tiene exactamente el mismo desplazamiento en la misma dirección. ¿Bien? Entonces es la otra parte que tenemos aquí en la tabla. Es la otra parte que tenemos aquí en la tabla. En la tabla podemos ver, si yo le sumo una cantidad positiva internamente, ¿qué ocurre con la función? Se desplaza hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades? C unidades. Si yo le resto una cantidad positiva, le resto una cantidad positiva internamente, ¿qué pasa? Que se va hacia la derecha. ¿Cuánto? C unidades también. ¿Vale? C unidades también. Eso podemos verlo aquí en GeoGebra. A ver, ahora quiero que ustedes me den conclusiones con respecto a esto. Vamos a construir aquí, ya deshabilité la vista de las otras dos funciones, bueno, el deslizador y la otra función. Quiero que escriban de esta manera en GeoGebra. Van a poner así, C por X al cubo. Ahí les va a preguntar si quiere hacer un deslizador, le va a decir que sí. Entonces, este valor del deslizador de una vez va a darle clic derecho y lo va a cambiar de manera que el deslizador varíe, el valor mínimo sea 0 y el valor máximo, vamos a ponerle 5, de 0 a 5. Luego quiero que construyan otra función, pero ahora van a multiplicarle una cantidad de aquí por dentro y esto hacia el cubo. Cuando vayan a escribir estas partes, escriban el signo de multiplicar, el asterisco, porque es posible que esto no lo entienda cuando lo escriben simplemente CX o este DX, ¿vale? Entonces, para que no tengan problemas con esto, acá le ponen el símbolo de multiplicar que tiene ahí el teclado, el asterisco, y ahí sí lo entiende bien. Este otro deslizador también quiero que lo pongan a variar entre 0 y 5. Y ahora, después de que los generen, hagan uno por uno. A ver, vamos a tomarnos unos 4 minutos para que hagan eso. Y ahorita les voy haciendo preguntas. ¿Qué observan ustedes cuando hacen variar el deslizador? ¿Bien?
¿Listo? Bueno, vamos a hacer aquí algo. Que será tal vez un poco más interesante. Voy a borrar estos dos. Y a esta función, a ver, podría haber hecho esto y así podríamos analizar todo, pero me interesa que lo hagamos más parte por parte. A ver, voy a poner aquí A, que multiplica a B por X, todo esto elevado al cubo, y todo esto más una cantidad C. Ah, acá falta algo. Acá tenemos más una cantidad D. Y bueno, acá voy a crear 4 deslizadores. Bien. De momento tengo 4 deslizadores. A ver, este primer deslizador es el de desplazamiento en horizontal. Entonces voy a cambiarle una vez el nombre. Vamos a ponerle de menos 10 hasta 10. El deslizador es desplazamiento en horizontal. Bien. Este otro deslizador es el de desplazamiento en vertical. Entonces también voy a ponerle desplazamiento en vertical. Vamos a editarlo también desde menos 10 hasta 10. Listo. A ver, este deslizador vamos a ponerlos, ambos estos, vamos a ponerlos desde 0 a 5. Y veamos este deslizador, ¿qué es lo que hace? Acá lo que está haciendo este deslizador es un estiramiento o compresión en horizontal. Bien. Entonces vamos a ponerle así. Estiramiento, compresión horizontal. Bien. Y vamos a cambiar este otro. Este será entonces el que controla los estiramientos y compresiones en vertical. También vamos a ponerlo desde 0 hasta 5. Y ahí está. A ver, vamos a poner los de estiramientos en 1. Si los ponemos aquí en 1, no hacen nada. Y los deslizamientos también vamos a ponerlos en 0. Aquí, en este momento, esta función, vamos a ponerla aquí en rojo. En este momento, esta función está en la posición natural. Algo que habíamos visto para los deslizamientos. ¿Qué es? Entonces, si le estoy sumando algo positivo internamente, se mueve ¿a dónde? Hacia la izquierda. Si le estoy restando algo positivo internamente, ¿qué hace? Se mueve a la derecha, se desplaza a la derecha. Vamos a poner este en 0 otra vez. El deslizador vertical, si yo le sumo externamente algo positivo, se desplaza hacia arriba. Si le sumo externamente algo negativo, se desplaza hacia abajo. ¿Bien? Vamos a ponerlo también en 0. Ahora, vamos a mirar el de estiramientos y compresiones en vertical. A ver, ¿por qué no cambió? Este no cambió el nombre. Estiramiento, compresión en horizontal. Ahí está. Entonces, el de estiramiento y compresión en horizontal. Observe, si lo que está dentro, perdón. A ver, creo que les cambié el nombre. Vamos a hacer algo para poder reconocerlo. Vamos a poner esto altura 2. Altura 2 podemos reconocer qué es lo que hace. Sí, lo que está haciendo es un estiramiento
y compresión en vertical. Le cambié los nombres. Y este entonces vamos a cambiarlo por así. Así. Entonces observen. Por ejemplo, ¿cómo podemos ver que esto es un estiramiento? Veamos. Acá este punto. Y yo sospechamos que los de Stonewood irían. Acá en este momento este punto tiene una altura, tiene coordenadas 1,3, ¿cierto? Esto es una función desplazada. Vamos a ponerla entonces con desplazamiento en 0 para que sea exactamente la misma función. Entonces, inicialmente el punto está en coordenadas 1,1. Vamos a mover vamos a mover ese deslizador hasta 3. Hasta 3, movemos el deslizador. ¿Y qué pasa? Que ahora el punto que estaba en coordenadas 1,1 se movió. ¿Y ahora dónde está? En coordenadas 1,3. Pero no es un deslizamiento, no es un desplazamiento hacia arriba, no. ¿Por qué? ¿Por qué puedo saber eso? Porque, por ejemplo, el 0,0 sigue en el 0,0. Bien, sigue en el 0,0. Si nosotros vemos el que está en altura 2, en altura 2 tenemos el punto en la función original 2,8. 2,8. En la función con el estiramiento debe estar en la posición 2,24. Bueno, acá no se alcanza a ver muy bien. Pero estará en la posición 2,24. Es decir, si ustedes miran cómo es la gráfica en este momento de la función que estoy escribiendo simplemente es 3x al cubo. Así. ¿Cierto? Porque no tengo deslizamiento ni en horizontal ni en vertical. Es decir, que si yo multiplico por una cantidad mayor que 1 externamente, ¿qué ocurre? Hay un estiramiento vertical. Pero ¿qué pasa si externamente lo multiplico por una cantidad menor que 1? Entonces vamos a tomar acá valores, por ejemplo, de 0,5. De 0,5, donde antes la altura en 1 era de 1 y ahora pasó a ser de 1/2. Es decir, que cuando multiplico esto por 0,5 de x al cubo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que se está haciendo una compresión vertical. ¿En qué factor? En factor 1 sobre 0,5. Por ejemplo, ahora sí podemos analizar la imagen de 2. La imagen de 2 es ¿quién? Antes era 8, ahora vean en la nueva función, es 4. Se redujo a la mitad. La imagen de 2 era 8, ahora se redujo a la mitad. La imagen de 1 era 1, ahora se redujo a 1/2. Entonces es una compresión horizontal. Se está comprimiendo toda la figura en un factor 1 sobre 0,5. Vamos a poner este deslizador en 1. Y ahora vamos a mover el otro. ¿Qué pasa si es una cantidad mayor que 1? Por ejemplo, si es 2, ¿qué podemos ver? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué está ocurriendo ahí? Cuando es mayor que 1. ¿Qué dicen? Cuando es mayor que 1 tenemos ahí una compresión en horizontal. Tenemos una compresión. Por ejemplo, si el deslizador vale 2. Vean, antes teníamos este punto en coordenadas 1,1 y ahora este punto se movió a coordenadas 1/2,1. Es decir, que la primera coordenada se está comprimiendo a la mitad. Se está comprimiendo a la mitad. ¿Bien? Si vemos, por ejemplo, otro punto, vamos a ver otro punto.
en otro punto, por ejemplo, en la imagen de 2. En la imagen de 2, que antes era 8. Ahora, este punto con coordenadas 2,8 se movió a las coordenadas 1,8. Bueno, 1,8, así. Es decir, la primera componente se está dividiendo en 2, se está comprimiendo en un factor 2. Pero, si nosotros, por ejemplo, hacemos que esto tome un valor menor que 1 internamente, por ejemplo, ahora tenemos un medio, esto se convierte en un estiramiento en horizontal. Este punto que antes estaba en coordenadas 1,1, ahora está en coordenadas 2,1. Y el que antes estaba en coordenadas 2,8, ahora estará en 4,8. Bien, se está duplicando la primera componente. ¿Esto cuando qué? Observen acá la ecuación, ¿quién es? Acá esto es un medio de x al cubo. Estoy multiplicando por una cantidad entre 0 y 1 internamente. Internamente. Bien. Bueno, quiero que estudien estas tablas. Quiero que estudien estas tablas y vayan haciendo estas comparaciones en GeoGebra. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, multiplico la función por menos 1 externa o internamente? Estos serán reflexiones. Si, por ejemplo, ahora externamente, voy a ocultar esto y todos los deslizadores. Si ahora externamente multiplico la función y, la multiplico, voy a hacer menos x al cubo. ¿Qué le pasa a la función? Si le multiplico externamente por menos 1, la función se refleja con respecto al eje X. Bueno, a ver, acá tal vez no se vea muy claro por lo siguiente. Voy a ponerle acá un más 1. Y acá esta voy a multiplicarla toda por menos 1. ¿Bien? Es decir, voy a tener menos x al cubo más 1. Así. Ahora sí es más claro, ¿cierto? Es más claro que se refleja con respecto al eje Y. Como dice en la tabla. Si nosotros multiplicamos por menos 1 la función, toda la función se refleja con respecto al eje X. Se refleja con respecto al eje X. ¿Sí? Pero si la multiplicamos internamente, es decir, menos f de x es una reflexión en x con respecto al eje X. Pero f de menos x, vamos a ver que es una reflexión con respecto al eje Y. Es una reflexión con respecto al eje Y. Veamos entonces la misma función, pero ahora le voy a multiplicar menos 1 internamente. Es decir, voy a escribir Y igual a menos x todo elevado al cubo y todo esto más 1. Ahí está. Podemos ver que la nueva función, voy a ponerla en otro color. La nueva función es una reflexión de la anterior con respecto al eje Y. ¿Bien? Entonces, si multiplico por menos 1 internamente, eso refleja la función con respecto al eje Y. Ahí tenemos entonces los dos tipos de reflexiones. Reflexión con respecto a X, multiplicando por menos 1 externamente, y reflexión con respecto a Y, multiplicando por menos 1 internamente. Quiero que hagan entonces ahora lo siguiente, muchachos. A partir de una función base, por ejemplo, x al cuadrado, quiero llegar a una función objetivo que sea algo del siguiente estilo. 2, vamos a ponerlo así, 3 menos 2x al cuadrado más 1. De esta manera. Y quiero que me digan, bueno, quiero que lo estudien cómo describir. Entonces, mucha atención para que lo escriban. Describir el paso a paso
para obtener la función objetivo desde o a partir de, vamos a escribir mejor a partir de la función base. Entonces, mucha atención, hay que ir modificando la función base, pero con cuidado. Por ejemplo, yo quiero que internamente esto esté multiplicado por 2. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Primera modificación. Entonces, describirla. La primera modificación será, voy a multiplicar por 2 internamente. Esto es una compresión horizontal en factor 2. Esto tal como se describe en la tabla. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene 2x al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, si ahora quiero hacer un estiramiento vertical en factor 2, ¿qué es lo que voy a hacer? A la función inmediatamente anterior, entonces el estiramiento que será multiplicar toda la función por este nuevo factor, ¿cierto? Entonces voy obteniendo esto. Y observe que ya va tomando forma lo que está aquí. Quiero que Profesor, el continúen. menos 2x ¿Qué pasa con menos 2x? no está mal. El menos 2x no se pone desde la primera y1. No, porque es una compresión. La compresión no la puedo hacer multiplicando por menos 2. Usted quiere que pongamos el menos 2x, entonces ahora voy a hacer una reflexión. Es otro paso. Voy a hacer una reflexión con respecto a quién. Con respecto a y. Una reflexión con respecto a y. ¿Qué será esto? 2 por 2 y acá internamente voy a cambiarlo por menos x. Y ahora sí voy obteniendo 2 por menos 2x al cuadrado. Ojo, esto no lo voy a obtener en un solo paso. No, hay que hacer varios pasos y hay que hacerlos con cuidado. Entonces esto es lo que quiero que terminen de hacer, una descripción paso a paso de cómo obtener la función objetivo, que es a la final, a partir de la función base, a partir de esa función base. Entonces hay que ir haciendo paso a paso. Hay que ir haciendo paso a paso. Hay que ver entonces cómo conseguir este 3, hay que ver cómo conseguir el 1 y ya terminarían. ¿Bien? Por ejemplo, el 1 lo puedo conseguir haciendo a esto que está aquí, le hago un desplazamiento una unidad hacia arriba y ya le pondría el 1. Pero ahora hay que ver qué pasa con este 3. Con este hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Bien? De pronto les paso el enlace de un video para que vean cómo se hace esto paso a paso. Un video que debe estar ahí en el canal de YouTube. Se los voy a pasar para que vean esta descripción paso a paso y cómo se verifica que queda bien, ¿no? Bueno, esto háganlo. El examen iría hasta acá, hasta transformaciones de funciones. Es lo que evaluaríamos en el examen. Recuerden que el examen es el día jueves, ¿cierto? Es el día jueves de 8 a 10 de la mañana. Bueno. Gracias, profesor. Listo, profe.